Aquí Alejandro Campot, bienvenidos a la clase número 5 del curso de iniciación al tratamiento psicoanalítico. El título de hoy, sin pago no hay análisis. Antes de que me tiren con zapatazos los defensores del tratamiento público y gratuito, quiero que sepan de entrada que cuando estoy hablando de pago no estoy hablando necesariamente del pago económico. Para producir un cambio interno tengo que poner mucho de mí. El pago es tan esencial porque sin él no hay el llegar a un otro lado. Todo lo que vale cuesta. Y esto no es porque se me ocurre a mí. Cuando uno está aquejado de dolores, de nudos emocionales, de inhibiciones, de angustias, se ha llegado a ese lugar como resultado de un proceso del pasado. Es un efecto kármico, es un efecto de lo que he vivido anteriormente y que determina mi presente. Si yo quiero que mi futuro sea distinto, yo tengo que hacer algo diferente de lo que vengo haciendo. Creo que es una frase que se le adjudica a Einstein, no sé si es así porque se le adjudican muchas frases a Einstein que él nunca dijo, pero aquel que insiste siempre en hacer la misma operación y esperar resultados distintos es un loco, ¿no? Es la estupidez. El analizante, para cambiar algo, tiene que trabajar. ¿Cuánto tiene que trabajar? Vamos a pensar esto en términos de fuerzas. Si yo quiero utilizar la fuerza de mis músculos para levantar mi mate, yo necesito determinada fuerza. Si yo quiero un cambio con mis músculos, mover mi biblioteca, necesito determinada otra fuerza. Esto es muy básico y muy elemental, pero dependiendo del grado de fuerza, dependiendo del grado de masa que quiera mover, más fuerza voy a tener que aplicar. Mientras sea menos la masa, menos fuerza voy a tener que aplicar. Son variables directamente proporcionales, ¿sí? Aumenta la una, aumenta la otra. Si yo quiero llegar a un estado de alta vibración para mí y para los que me rodean, si yo quiero llegar a un estado de salud mental elevado, a un estado de salud mental con poder en mí mismo, tengo que ponerme a trabajar. Y es ahí donde el pago interviene, porque pagar no es más que poner algo de mí para hacer algo. Pagar se paga siempre en todas las cosas que uno quiere hacer, porque el pago finalmente es fuerza, el pago es energía. Vamos a suponer que el analizante paga con plata, y ahora después vamos también a modificar la idea de que el analizante necesariamente paga con plata, porque efectivamente hay tratamientos en el ámbito público que se realizan y se realizan de 10, funcionan y muy bien, pero lo dejamos ahora para un rato. Vamos a suponer que el analizante va a pagar con dinero. Bien, cuando uno paga algo con plata, uno no está pagando con plata, sino que uno está pagando con el tiempo de la vida que uno invirtió para ganar esa plata. Por lo tanto, uno está pagando con tiempo. Por lo tanto, uno está pagando con vida. Por lo tanto, para obtener dinero, yo tengo que invertir vida. Perdón, vamos a decirlo mejor. Para obtener dinero, yo tengo que invertir tiempo. Y por lo tanto, lo que estoy invirtiendo es vida. El dinero es simplemente un símbolo de lo que una persona pone de sí para hacer un cambio. El punto es que este dinero va a ir al analista. Ahora, en la segunda parte de esta clase, vamos a hablar del analista y qué le pasa al analista con el dinero y toda la movida esa. Pero antes, entonces, sin pago no hay análisis, porque tengo que poner de mí. Y mientras más ponga de mí, más voy a modificar mi situación. ¿Sí? La idea de que puedo atravesar experiencias transformadoras de raíz sin yo poner de mí es una idea falsa. Inherentemente a el tipo de energía que la persona ponga, inevitablemente va a tener que poner algo de sí, va a tener que poner su ser, va a tener que poner su alma. A veces eso se va a traducir en dinero cuando la lógica del intercambio con el analista, que es con quien va a trabajar, esté determinada por el dinero, como en el caso de los tratamientos privados, que puede estar determinado por
una moneda u otra moneda. Digo, un tratamiento se podría tranquilamente acordar en base a un trueque, en base a criptomonedas, en base a un valor monetario, en base a otro valor monetario. Es un acuerdo entre dos personas en la cual una persona va a pagar algo. Pero tenemos que entender entonces que ese pago es inherente al trabajo que la persona va a hacer. Muchas veces hay pacientes que tienen dinero de más porque lo tienen heredado o porque otra persona les paga el tratamiento. Por lo tanto, este valor del poner no necesariamente se juega. ¿Me entienden? Así como la persona que en el ámbito público no paga, tenemos muchos pacientes que les pagan los tratamientos que tampoco pagan. ¿Se dan cuenta que no es una cuestión de billetito? Es una relación del sujeto con eso. Es la relación del ser del sujeto. Vamos a poner sujeto para no poner ser. Del sujeto con lo que pone de sí mismo. Con lo que pone de sí. El paciente, y yo atendí un montón de años en el ámbito público, el paciente, hay casos en el ámbito público que van de maravilla. ¿Cuándo van de maravilla? Van de maravilla cuando la orientación analítica y terapéutica está apuntalada correctamente sin caer en el asistencialismo barato, que ahora voy a hacer un comentario al respecto de eso. Yo he tenido un montón de pacientes que no pagaban, pero que se hacían la cola del hospital, que estaban a las 4:30 de la mañana en el hospital y hacían tratamientos brillantes. Pagaban, ¿por qué? Porque ponían de ellos. Se tomaban el colectivo, esperaban, tenían frío, después iban a la cola. A ver, lo que refiero no es que esté bien que hayan tenido frío ni que hayan tenido que esperar en la cola. Entiéndanme bien. Estoy hablando de la disposición del sujeto a hacer toda esa movida para ir a tener una sesión. De todo ese movimiento para ir a tener su sesión al hospital público. Entonces, una persona que está poniendo de sí. Incluso pacientes que a duras penas podían arreglárselas en la vida cotidiana, pero que cada tanto le traían a la secretaria tal cosa o ayudaban a barrer la sala de espera. Pésquenme bien. ¿Me entienden? Barrer la sala de espera. Un paciente dice, no, bueno, voy a dar una mano. Voy a dar una mano. ¿Qué hace falta? Che, bueno, ¿podés arreglar tal puerta? Bueno, va y arregla la puerta. Hay entonces un intercambio, hay entonces un poner, hay entonces algo que se da en relación a lo cual se recibe algo. Vamos al caso del paciente en un tratamiento privado que paga un montón de dinero, pero que no lo paga él. Es lo mismo. Pague un montón o pague poco. Es lo mismo. Es lo mismo que el paciente que no paga. Paga más el paciente que no está pagando en el hospital público, pero que está barriendo la sala de espera o que está haciendo la cola para esperar ser atendido, que el paciente que los padres le pagan el tratamiento. Entonces, pagar es poner de sí mismo. La neurosis obsesiva tiene todo un tema con esto, ya hablaremos de ello. Por ahí me estoy olvidando alguna cosa, bueno, es una casa... Ah, sí, el asistencialismo barato, por favor, tema enorme, tema enorme. A ver, la idea de que existe un cambio posible a través de lo que el otro me da es una idea del orden del abuso. Nadie cambia al otro, lo que no quiere decir que uno no haga todo lo socialmente posible para que las cosas cambien, pero no nos podemos olvidar que es la acción de la persona la que la dignifica, la que lo dignifica. Y estoy evitando usar trabajo aquí porque voy a caer en un pozo discursivo nomás. Estoy hablando de la acción. Uno cambia a través de la propia acción. Uno se dignifica a través de la propia acción. Y si no entendemos eso, estamos en problemas groseros. Recordarán la frase, no le des un pescado a un hombre, enséñale a pescar. Así él tiene la habilidad para pescar. Lo único que dignifica es su propio proceso de pesca, porque vos le das un pescado y tiene hambre mañana. En el análisis pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si en el ámbito público yo produzco un asistencialismo barato? Yo no estoy haciendo nada ahí.
Estoy perdiendo mi energía y la del paciente. Me ha pasado en el hospital público de tener pacientes. Yo atendía en un hospital ubicado en un barrio de clase media alta de la ciudad de Buenos Aires y venían personas que vivían a 2 cuadras y que no tenían necesidad de estar en el hospital público. Mientras venían personas del conurbano bonaerense tomándose 500 colectivos, esperando 40 horas en las colas, estas otras personas que vivían a 2 cuadras, que no querían pagar, que querían asistencia emocional, eran las que más se enojaban con la cola, con la espera, ¿no? Digo, entonces, también si uno a esos casos no advierte que la persona tiene que hacer algo por sí misma, entonces estamos en un pozo. Es un pozo muy grosero. Bueno, da para mucho. ¿Qué pasa con el analista? ¿Qué pasa con el analista y el pago? El analista va a recibir algo a cambio. Tenemos que entender que el analista está, obviamente, también trabajando, ¿no? Al paciente le toca hacer una parte del trabajo y al analista le toca hacer otra parte del trabajo. Pero aquí vamos a un hecho fundamental, que se llama, es un concepto, es de Lacan, lo voy a tomar, se llama deseo del analista. Este concepto operativo nos puede servir. En Freud está dicho de un montón de maneras, Lacan lo apresa en este, no sé si es un concepto, es un título, es un subtítulo de muchas cosas que dice Freud, es como un conjunto, podremos nombrar ese conjunto deseo del analista. En Freud lo podemos encontrar en todo el tomo 12, en todos los escritos técnicos de Freud, lo dice de 20.000 maneras, les puedo traer las citas. ¿Y qué dice, básicamente? Que el analista tiene que tener ganas, deseo de atender a la persona. A ver, entendamos algo. Estamos hablando de que una persona va a abrir su mente, su inconsciente, su interior, ante nosotros. Nosotros no podemos no estar presentes. Nosotros no podemos no estar vivos en esa interacción. Nosotros no podemos estar dormidos. Nosotros no nos podemos aburrir con un paciente. Gente, anotemos esto. Un analista no se puede aburrir con un paciente. Y si se está aburriendo, tiene un problema el analista y el analista tiene que hacer un trabajo consigo para ver dónde está su problema, porque no es un problema del paciente, es un problema del analista. Uno, como analista, no se puede aburrir. Y menos que menos uno puede andar atendiendo pacientes como si fueran números para facturar. No se puede hacer eso. No se puede atender sin tener el alma en juego. El analista paga también, pero paga con su ser. Ojo, el paciente también paga con su ser, ya lo vimos antes. Los dos pagan. Paga el paciente y paga el analista. ¿Paga cómo? Paga con su disposición, con su camino, con su escucha, con su inconsciente y paga con su ser y con su imagen, porque es la imagen del analista la que va a ser tomada por la transferencia y la repetición del paciente para hacer el trabajo que hay que hacer. Es decir, uno como analista finalmente se está posicionando, lo voy a decir en términos post-lacanianos, pero después lo digo de otra manera, como objeto del deseo del otro. Mejor aún, más en profundidad, uno es el objeto A del paciente. Uno es ese objeto resto que el paciente va a ir a llenar en el vínculo, porque finalmente la pasta base, porque finalmente la esencia, la estofa esencial de la transferencia es que están transferidas cargas pulsionales de goce que van a ir a parar al vínculo. Y eso es el ser del analista, el cuerpo del analista, el yo del analista, la persona del analista. El analista tiene que tener el suficiente trabajo consigo mismo, tiene que estar super fit, tiene que ser un deportista muy entrenado, tiene que tener mucho análisis, mucho camino consigo mismo, mucho laburo para entender que eso es la proyección del paciente y que se defiende de las piedras aquel que cree que las piedras van dirigidas a él. Si uno sabe que las piedras no vienen a uno, uno es como Neo, que cuando los agentes disparan, uno hace así, las balas quedan, porque no es a uno, porque es la transferencia. Y la transferencia es algo que se trabaja. Bien,
Entonces uno está pagando también como analista. Cuando el analista es joven y está comenzando su trabajo, su carrera como concurrente o como residente, bueno, el residente tiene un pago inexistente y el concurrente no tiene ningún pago, los dos deberían tener mejores pagos. El analista joven, el psicólogo joven está ganando experiencia, está recibiendo el pago del interés, del caso, del aprender, del crecer. Uno puede atender sin recibir ningún pago, de hecho yo lo he hecho, yo fui concurrente, no fui residente, y uno lo hacía con gusto y con amor porque uno estaba viendo sus primeros pacientes, porque uno estaba recibiendo ese flujo de formación y nada, era parte de la cosa, ¿no? Entonces no es que a uno no le pagan como concurrente, a uno le pagan de alguna manera con la experiencia, con las ganas, con todos los casos que uno empieza a ver, uno está recibiendo un pago. De nuevo, horrible porque te deberían pagar dinero, pero bueno, nada. Ahora, el paciente que paga con plata. El paciente que paga con plata en el consultorio privado le paga obviamente al analista. Ahora, aquí hay algo fundamental y esto lo dice Freud y también lo dice Lacan y está dicho por todos lados. El pago tiene que ser un pago que al analista le sirva, le dé la cuenta, le tiene que dar la cuenta. Hay que cobrar lo que uno está dispuesto y desea cobrar. Obviamente que van a haber transacciones, desde luego. Uno dispone cuál es el valor de la hora de trabajo de uno. Ahora, ¿qué pasa si no te da la cuenta de lo que cobras? Si cobras de menos, te va a armar un nudo, porque inevitablemente no vas a poder soportar la transferencia. La transferencia tiene que ir de la mano con condiciones que a vos como persona te dé la cuenta. De la misma manera que vos como analista, esta clase está siendo larguísima, ya la termino, que vos como analista no podés atender a alguien que no te caiga bien. No podés atender a alguien que te resulte vulgar, que te resulte una mala persona, que te resulte un canalla. No puedes atenderlo, te vas a ligar, va a haber un vínculo de trabajo. Su transferencia va a pasar toda a vos. ¿Se entiende? Por eso están las entrevistas preliminares, que va a ser tema para la próxima clase, que en un momento en el cual nosotros vemos y vamos sintiendo si queremos trabajar con esa persona o no. Tenemos que querer trabajar. Se produce un vínculo sano, lindo, que está bueno cuando uno quiere trabajar con la persona. Entonces, es la persona, dice Freud, se siente alojada y empieza a sentir esa sensación de ser alojada como de aquellas personas de las que estuvo acostumbrada a recibir cariño, amor y atención. Efectivamente, entonces tiene que dar un buen vínculo. Si yo no estoy cobrando lo que deseo cobrar o lo que a mí me da la cuenta cobrar, inevitablemente yo voy a tener un problema. ¿Sí? El analista va a tener un problema. Entonces el analista tiene que cobrar lo que tiene que cobrar. Si considera que necesita cobrar tanto, tiene que cobrar tanto. Y eso lo tiene que expresar y valorarlo como su hora de trabajo. Y de nuevo, darle al paciente la posibilidad de elegir. Esto depende muchísimo de la persona del analista y depende muchísimo del momento profesional en el que está ese analista. Porque no es lo mismo un analista que está empezando, un analista que ya tiene bastante experiencia, a un analista que, hay muchísimas variables. ¿Me entienden? Entonces uno establece, pero uno tiene que ser sano respecto a esto. Uno tiene que decir, yo cobro esto, y estar uno en su fuero interno de acuerdo con eso. Porque si uno no está de acuerdo con eso, van a haber macanas acá, vamos a meter la pata, porque estamos pagando con el ser, porque atender a una persona no es pavada, porque estamos hablando de tomar almas para transitar un camino en conjunto. Y estamos hablando finalmente del sustento vital del analista, si es que se dedica únicamente a atender en el consultorio. Entonces, el pago tiene que ser algo que esté en consonancia, vibrando bien con respecto al analista
Y no tiene que ser motivo ni de vergüenza, ni de mojigatería. Ay no, el pago, ay no, hablar de dinero. No, tenemos que hablar de dinero y tenemos que hablar de que esto es una transacción, esto es un intercambio. Hay alguien con quien vas a trabajar, el paciente va a trabajar con alguien y el analista va a cobrar por eso. Entonces, al paciente le toca poner cosas, al analista le toca poner cosas. Oigan, finalmente, como en toda relación. Se está haciendo larguísimo. Nos vemos la próxima con entrevistas preliminares. Por ahí, la próxima arranco trabajando algo de esto del pago. Para retomar un poco, que creo que hay un par de ideas que quedaron sueltas. Nos vemos la próxima, gente.